Buenas tardes a todos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Con estas palabras les doy la más cordial bienvenida al maestro José María Aramburu, director de apoyo académico, directores, coordinadores, estudiantes y a todos los que nos acompañan. La educación superior es el detonante de una nueva etapa, la etapa del desarrollo profesional en la vida de todos nuestros estudiantes, en donde todo lo aprendido en el transcurso de sus vidas se verá reflejado en el desarrollo diario. Esta debe alinearse a las necesidades cambiantes de un mundo globalizado y muy dinámico, con una visión estratégica en donde los idiomas son herramienta indispensable para relacionarse con los demás, para entender culturas, compartir ideas, escuchar diferentes puntos de vista y entender al mundo que nos rodea en un ambiente de paz y tolerancia cada vez más globalizado. La educación superior, que de acuerdo con la Subsecretaría de Educación, atendió en 2020 al 2022 a más de 118,000 estudiantes, debe responder a los nuevos retos, nuevas formas de ver el mundo y a nuevas formas de comunicarse. En la Universidad La Salle, la investigación, el estudio y la cooperación entre pares se vuelve clave, en donde la tolerancia, adaptación y respeto hacen eco para formar estudiantes con un alto sentido de seguridad que buscan soluciones y alternativas a nuevos retos que enfrentamos, con un verdadero compromiso social, empáticos con este mundo en constante cambio. Todo esto toma gran relevancia con los idiomas, el bilingüismo, el plurilingüismo, son una necesidad apremiante, en donde como universidad tenemos el compromiso y el reto de formar estudiantes con el más alto nivel académico, con un gran sentido social, en donde los idiomas están presentes como herramienta indispensable que abre grandes oportunidades de forma personal y profesional. Gracias por estar aquí y por todo el trabajo que desarrollan a favor de todos los estudiantes del mundo unidos con un mismo objetivo, la educación. Indivisa Manent. Gracias, maestra Escalada, por sus palabras. Ahora cedo la palabra a la doctora John Landeros, quien nos dará una breve reseña histórica de la fundación del Centro de Idiomas de la Universidad La Salle. John Landeros nació en Long Beach, California. Recibió una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas de Immaculate Heart College, Los Ángeles, y maestrías en Estudios Latinoamericanos y Enseñanza de Inglés como Segunda Idioma, de la Universidad California en Los Ángeles. Fue becaria Fulbright en el Colegio de México y la UNAM. Ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad La Salle y por St. Mary's University of Minnesota. Recibió una beca del Consejo Británico para una especialización en tecnología educativa en la Universidad de Lancaster. John fue moderadora externa de Cambridge para los programas de formación de maestros en el extranjero. Durante sus 22 años en el Centro de Idiomas, participó activamente en Mixtesol y Tesol. En 1993 fundó el Centro para la Educación Internacional La Salle y durante 3 décadas se dedicó a la educación superior internacional hasta su jubilación en 2018. John sirvió 6 años en el Comité Permanente para la Misión Educativa lasallista en Roma. Ha sido delegada a las Asambleas Internacionales Lasallistas en 2006 y 2022. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de las Universidades La Salle, IALO. También es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad La Salle en México y del Consejo de Gobierno de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. La escuchamos, doctora Landeros.
I am honored to receive this invitation to speak to you today about the early history of the Language Center here at LaSalle University. I never thought that I would ever be standing here before you, sharing experiences of a half-century ago, but here I am. I'm grateful for the opportunity to give tribute to the visionary university leaders and the dedicated and creative language teachers that have supported the culture of languages in our university community for over 50 years. In January 1972, LaSalle University published a call for proposals for the organization of a new language laboratory. Rosa Maria Aluzzi proposed the formation of the new Language Center, and she became the first head of the Language Center, then the Language Laboratory. The founders of LaSalle University envisioned the physical space and the equipment for languages in the original concept of the university. Can you imagine? The Language Laboratory predates the first cafeteria in the university. True to the legacy of St. John Baptist de LaSalle, language has always been a priority for LaSallians. Remember, LaSalle had the audacity to teach poor students proper French when illiteracy marked their status in society. Language was power then, language still is power today. During the spring of 1972, the state-of-the-art Tamborg Language Laboratory with 40 individual modules or booths and the main console with 8 channels was installed on the northern half of the 4th floor of the laboratory tower. Below the language laboratory were the laboratories of biology, chemistry, and physics for the prep and for the university. On the 5th floor, above the language laboratory, was the herbarium of Brother Pierre Leonet, and the upper 3 floors of the tower were the brothers' residence. As a cultural LaSallian note, Pierre Leonet created the definitive collection of flora of the Valley of Mexico. Brother Pierre sent one of his collections to the Smithsonian Institution in Washington, and now the 5th floor collection is in indefinite loan at UNAM. In July, Rosa Maria began the pilot Beginner's English program, and in September, she started the first formal semester of English here at the university through the Language Laboratory. That fall, LaSalle announced positions for English teachers, and I answered an ad in the Excelsior. In January 1973, Rosa Maria and I began teaching 2 levels of English on the southern half of the 4th floor of the laboratory tower. We had folding chairs and we made little groups and circles to teach our classes. I was hired to supervise material development, grading, academic reports, and class schedules. Worksheets and exercises were mimeographed. How many here remember those sheets that smelled like alcohol and were purple? Oh, okay, that dates us, yeah. And there was a small recording booth adapted in the corner of the language lab for me to tape listening exercises and exams. And the lab assistants duplicated the tapes on little open reels and put them in boxes for each one of the students. 50 years ago, textbooks
Audio support material were scarce and expensive, and importation was very difficult. There were no free trade agreements, no cable TV, no computers, no internet. It was quite common for texts and materials to be written and produced domestically. There was great creativity and collegial collaboration among language teachers then. Fortunately then, as now, the British Council, the Anglo, the IFAL, the Alianza Francesa, the Goethe Institute, Dante Alighieri Institute, the Benjamin Franklin Library, the Mexican North American Institute, and the UNAM provided important professional support and access to quality second language learning, proficiency examinations, cultural exchange, and teacher training. It was through these agencies that the early public and private university language centers, like LaSalle, were able to progress and improve the service for their students. Madame Tron was hired as the first French teacher in September of 1973. And again, a little bit of LaSallian trivia. All the brothers were quite fluent in French at that time, and the university could very easily have been bilingual French-Spanish. French was the first language to be incorporated into an academic curricular course, and this was in the School of Philosophy. In 1975, Esperanza Aragon became the second coordinator of the Language Laboratory. That fall, the laboratory began offering English for advanced level prep students. The first Italian courses began for external students that same semester. In 1976, the School of Accounting and Administration added 2 semesters of business English to the curriculum for a total of 10 groups and 250 students. The first 5 years of the Language Laboratory can be distinguished as a period of exponential growth for programs for the university community and for the public as well. When Luis Garcia Fontes succeeded Esperanza Aragon as coordinator in August 1977, the Language Laboratory had a staff of over 20 and a population of over 600. We had multiple classrooms on the 4th and 5th floors. Just another trivia note, the brothers moved off the tower to a house that is now the parking structure across Benjamin Franklin. Luis Garcia negotiated the first off-campus English programs for executives with the Serfin Group, and this began an important source of income for the Language Laboratory throughout the years 80s and 90s, with corporate contracts including Bancomer and Celanese. Ina Schinkel began teaching German in January 1977. Then, with complementary credits, optional courses in the professional school and in the prep, specialized language courses for specific purposes, and summer school added to this trend of expansion well into the next decade. The Language Laboratory had its first incursion into international programs with the School of Medicine. Medical English was part of the Propedeutico course. It was and there was a special program for foreign aspirants that was added, which included Spanish, Mexican history, geography, and political science. These were years of an historical juncture because veterans from the Vietnamese War came to LaSalle to study medicine because LaSalle's medical program was accredited to receive veteran benefit funds from the US government. At the same time, there was great civil unrest in Central America, and the Echeverria government
offered domestic student status to Central American students, and this caused a great influx of foreign students into Mexican universities. In 1981, the Language Laboratory became the Language Center. This was the decade of the crisis. Students probably, if you ask your grandparents, they can tell you about the years of the crises. The Mexican economy was suffering hyperinflation, peaking at 137%. Everything cost 1,000 or 1,000,000 pesos. And the Language Laboratory, the equipment, had to be dismantled because we couldn't get spare parts. Portable cassette players took its place. The physical space of the center was remodeled 6 times to accommodate new administrative offices. For a time, we shared the 4th floor with the new offices of institutional planning and the new School of Educational Sciences. Despite the reduction of physical spaces, the demand for language programs grew and diversified institutionally and externally. Graduate programs here at the university had added language requirements. Russian arrived to LaSalle with Ina Alexandrova to complement the limited class schedule offered at the Cultural Center in the embassy. Times were difficult, but crisis always brings unique opportunities. LaSalle survived and flourished by discipline, tenacity, and innovation. Brothers Francisco Leonel de Cervantes, César Rangel, Rafael Martinez, Don Juan Bulbulian, Ambrosio Luna, Lucio Tasser, and José Cervantes, in their changing positions and capacities in the university, were all the constant champions and visionaries to support the potential of languages. Computers and languages crossed paths in 1981. LaSalle sent me to Washington, D.C. to study a course in computer-assisted language learning. As a result, there was the eventual creation of one of the first computer-assisted language labs in Mexico. We had 6 Franklin computers with floppy disks, 64K. Quite primitive by today's standards. This was pre-Windows, and the instructors had to program each exercise. The arrival of computers was the catalyst for intense teacher and staff training throughout the university, and especially in languages. This coincided with the new doctoral program in education, which in turn stimulated research here at the university into the impact of computer-assisted language learning and acquisition, new pedagogies, language, and critical thinking. The British Council invited us to pilot a course in the certification of overseas teachers of English, the COTE. The IFAL continued to send us French specialists for summer courses, and the Language Center became the test center for TOEFL and the new TOEIC examinations. Despite the constant training and innovation, most language teachers did not have professional credentials to validate their competencies. They did not qualify for graduate studies and could not take advantage of scholarships abroad for specialization. Brother Manuel Arroyave and Rita Ferrini, the first director of the School of Educational Sciences, and I proposed a plan to CEP for an in-service program for a degree in education specializing in language teaching. 2 years credit
would be given for proficiency in the language, and the remaining courses to complete the degree in education would be given on Saturdays and 3 intensive summer programs. CEP liked the program. The Teachers Syndicate did not. And I would just like to make a comment to the university now that there is still a need, and I would hope that with the new technology that we'd be able to take up this challenge again for our language teachers. Luis Garcia Fontes led the Language Center for 14 years through an especially challenging but productive period. Unfortunately, he passed away after a prolonged illness in 1991, and I became the 4th coordinator. As the 90s approached, globalization and the negotiations of the trilateral agreement began to involve higher education. The wing spread movement brought together government and institutional representatives of higher education of Canada, the US, and Mexico to create proposals for a unified higher education space for North America, very similar to the European Union. Simultaneously, France, interested in reinforcing their presence in Mexico, approached the Franco-Mexican University of Tradition, LaSalle, through the Language Center, with 3 long-term collaborative projects with prestigious French institutions. At this time, the Language Center was called to support Dr. Araceli Sanchez de Corral and the School of Chemical Sciences in the organization of 2 international environmental conferences, ECOMEX, in conjunction with Yale University and corporate sponsors. The purpose was to use the university as a neutral space to negotiate trilateral environmental policies and processes prior to the signing of the Free Trade Agreement. The center was the liaison helping with negotiations, translations, logistics, and hospitality. As a result, the university saw the need to establish an international office to coordinate the institutional response to these initiatives and to begin the process of internationalization. The first office of international relations for the university was set up in the book closet of the Language Center in 1993. The Center for International Education, LaSalle, the CIEL, was inaugurated in the Casa Rosa in February of 1994. And the Language Center and CIEL functioned together until August of 1995, when Aida Serrano de Martinez became the 5th coordinator. And that's when I turned the Language Center over to another generation. I'm delighted to be able to congratulate the Language Center on this first 50 years. I am profoundly grateful to have had the privilege of serving the center for 22 years. This brief commentary will never do justice to the extraordinary efforts of so many talented and committed teachers, administrators, and extraordinary students that have continued the legacy of LaSalle in transforming society through the power of languages. We are united by language. Indivisa Manent. What is joined together will remain united. Thank you very much. Esta tarde, como panelistas nos acompañan 4 personalidades destacadas en el ámbito de los idiomas. A continuación los presentaré y su semblanza la leerá el jefe de idioma anfitrión. Licenciada Elena Crowder, directora del Departamento de Comercio Internacional de la Embajada Británica en México.
Elena Crowther became Deputy Director of the Department for International Trade, DIT Mexico, in January 2019. Leading sector-specific teams, Helena works to increase bilateral trade and investment between Latin America's second-largest market and the UK, as well as holding responsibility for some key regional projects for the DIT network in LATAC. Prior to this role, Helena worked for the Department for International Trade headquarters in London, driving high-value investment into the UK in the consumer and retail sector. Specializing in Latin America, Helena's private and third sector experience includes leading on LATAC investment into the UK at a public relations firm, a communications role for development agency CAFOR on sustainable projects in the Andean region, and working as an analyst on the trading floor of the Quito Stock Exchange. Helena has a bachelor's degree in management sciences and Spanish, professional certifications from the Inter-American Development Bank on economic and trade issues in LATAC, and has lived in Ecuador, the UK, and now in Mexico. Helena speaks English, Spanish, and Portuguese. Maestro Gabriel Frappier, Consejero de Asuntos Públicos, Educación y Cultura en la Embajada de Canadá en México. Gabriel Frappier is the Counselor for Public Affairs, Culture, and Education at the Canadian Embassy in Mexico since August 2021. Mr. Frappier entered the Canadian Foreign Service in 2009 as agent for bilateral relations with Spain, Portugal, and Andorra. In Ottawa, he managed funds in support of democracy from the Glenn Berry Fund for the Americas and Sub-Saharan Africa, Zimbabwe, and Pan-African initiatives, bilateral relations with Guatemala, Belize, El Salvador, and Panama, in addition to having been the coordinator for the Canadian participation in the Group of Friends of Central America. Prior to his current assignment, he served successively as Principal Officer for Bilateral Relations with Mali and Niger, and then as Deputy Director for West Africa in the Division of Bilateral Relations with West and Central Africa. Mr. Frappier served abroad as Second Secretary and Head of the Political Program in Quito, Ecuador, and as First Secretary and Chief Political Agent in San Jose, Costa Rica, with accreditation in Honduras. Before entering the Foreign Service, Mr. Frappier was a professor of French and International Relations at the Culinary Institute of Mexico and the Inter-American University in Puebla. He holds a bachelor's degree in international studies from the University of Montreal and a master's degree in North American studies from the University of the Americas, Puebla. Doctora Hilda Becerril, encargada de cooperación lingüística en el IFAL. Muy bien, chicos. Pongan atención, mañana hay interrogación de lo que voy a decir. ¿Están listos? Muy bien. Professeure de français à l'IFAL pendant 13 ans, Hilda Becerril est titulaire d'un doctorat en sciences du langage, arts et littérature par l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où elle a soutenu une thèse sur le thème « Les essais mexicains » de Jean-Marie Gustave Leclésio. Elle est également titulaire de la licence en lettres modernes françaises de l'UNAM. Elle a suivi plusieurs formations en didactique du FLE, à l'IFAL et en France, et a participé en tant que formatrice au programme ProFLE, d'APEFLE et au programme des traducteurs littéraires de l'IFAL. Elle a animé plusieurs formations sur le FOSS, la littérature en classe de FLE, et a également animé des formations d'habilitation DELF pour les professeurs de français. Traductrice diplômée par el Colegio de México, elle a fait des traductions pour la version en espagnol du Monde diplomatique et a fait partie de l'équipe de traducteurs de Centre professionnel de traduction et interprétation de l'IFAL. Elle occupe depuis 10 ans le poste de chargée de mission à l'ambassade de France au service de coopération linguistique et éducative, où elle participe activement à la promotion du français dans les institutions éducatives du pays. Mañana interrogación, ¿eh? Muy bien. Doctora Emilia Giorgetti, agregada científica de la Embajada de Italia en México. Emilia Giorgetti è nata a Firenze, Italia.
il 29 settembre 1959. Ha conseguito la laurea cum laude in fisica presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1985. Dal 1985 al 2005 ha lavorato come ricercatrice presso vari centri del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, prima nell'ottica e nelle proprietà ottiche dei materiali, successivamente nella fabbricazione e caratterizzazione dei materiali organici e nello studio delle loro proprietà spettroscopiche. Dal 2006 al 2015 ha lavorato come ricercatrice senior presso l'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR di Firenze, sviluppando nanomateriali innovativi, principalmente metallici. Tra il 2000 e il 2015 ha avuto costanti rapporti di collaborazione scientifica con il Messico nel campo dei nanomateriali e della spettroscopia, in particolare con il Centro di Chimica Applicata del CONACYT a Saltillo. È autrice di più di 140 articoli su riviste internazionali con referi di più di 1800 citazioni e H-Index 23. È valutatrice di riviste ad alto impatto in fisica, chimica fisica, scienze dei materiali e ottica dei progetti internazionali. Dal 1 marzo 2015 è responsabile dell'Ufficio per la cooperazione scientifica e tecnologica dell'Ambasciata d'Italia. Agradecemos su presencia y para ustedes pido un aplauso. La dinámica de este panel es la siguiente. Dejaré la palabra a la doctora John Landeros, quien moderará este panel. Cada participante tendrá una intervención de 10 minutos. La moderadora contrastará puntos de interés y o preguntará a los participantes su opinión a los planteamientos vertidos. Se realizarán preguntas de interés que nuestros estudiantes nos hicieron llegar con anterioridad. Habrá un breve cierre por parte de la moderadora, resaltando los aspectos más importantes. Bien, comenzamos. Le dejo la palabra a doctora John Landeros. Muy buenas tardes y me gustaría empezar con la presentación de nuestra colega de la Embajada de Italia, que puede compartir con nosotros sus ideas sobre la importancia de idiomas en la educación superior de calidad. Emilia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación, pero no sé si la enseñamos después o… soy agregada científica en la embajada, como escucharon soy física, no tengo experiencia en enseñanza de idiomas, pero lo que puedo decir es que conocer un idioma abre muchísimas puertas. Estoy aquí porque hablaba español, si no, no hubiera conseguido este puesto en la Embajada de Italia en México. En esta breve presentación les quiero dar un poco una idea de Italia con un enfoque bastante distinto de lo que siempre todo el mundo tiene y los italianos también tenemos. Y la que sigue, por favor. Bueno, todo el mundo conoce Italia como país de la moda, del arte, de la música, de la comida, y muy pocos saben que además de ser potencia cultural, Italia es una potencia científica y tecnológica. La que sigue, por favor. Tenemos un sistema de investigación de muy alto nivel. Como impacto de la investigación estamos en el lugar 7 a nivel mundial, a pesar del gasto que es muy bajo y del número de investigadores que somos pocos. Pero hacemos más con menos, somos muy buenos con buenos resultados. La que sigue, por favor.
¿Y por qué esto? Esto depende, yo creo, de dos factores. La larga trayectoria, podemos decir que la ciencia moderna nació en la península italiana con Arquímedes, antes de Cristo, y Galilei fue el padre, el verdadero padre de la ciencia moderna, porque fue el que propuso por primera vez el método científico, que es el método que los científicos hoy en día aún utilizamos para nuestra investigación. Y de ahí, bueno, hubo muchas etapas hasta llegar al año pasado con el Nobel por la física que lo ganó un físico italiano, Giorgio Parisi. Entonces, una cultura científica que es muy, muy antigua y la que sigue un sistema público de educación que es muy bueno. Es incluyente, gratuito y homogéneo en todo el país, y esto permite capacitar a los jóvenes muy, muy bien, y luego tenemos los resultados. La que sigue, y los resultados son centros de investigación de muy alto nivel, una buena red de universidades y empresas de alto nivel tecnológico. Estas son unas marcas que todo el mundo conoce, y muy pocos, en Italia también, saben que Italia es el primer productor europeo de fármacos y el primer exportador mundial de maquinaria industrial. La que sigue es potencia espacial, es uno de los 5 países en el mundo que tienen toda la cadena de valor del sistema espacial. La que sigue, este es un ejemplo mexicano, es el telescopio Alfonso Serrano. El espejo de este telescopio, que mide 50 metros de diámetro, y toda la mecánica fina de precisión que permite la adaptación de la forma del espejo a los cambios de humedad, de temperatura, etcétera, son italianos. La que sigue. Y pioneros en geotermia. La que sigue. Y la que sigue. Y bueno, sí, aquí está bien. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Y aquí viene el idioma. No, la que sigue está bien. México es nuestro segundo partner comercial en las Américas. Y tenemos una relación económica muy fuerte. Exportamos fármacos y maquinaria industrial más que ropa y comida. Y también, la que sigue, muchas empresas tecnológicas italianas están en México. Este es un ejemplo en Querétaro. Aquí se producen partes de motores eléctricos, y el primer cliente de esta empresa es Tesla. La que sigue, y nuestra compañía eléctrica nacional. Ahora el tema de las renovables no está muy de moda, pero es el mayor actor en energía renovable aquí en México. Y entonces, creo que es la última, o la que sigue. Sí. ¿Y por qué todo esto? Conocer el idioma permite, primero, integrarse en un sistema académico que es muy interesante, por ejemplo, para ir a hacer cursos de posgrado. O integrarse en un sistema económico, que es un sistema económico que tiene un papel aquí en México muy fuerte, porque digo, hay muchísima inversión italiana, y todas las empresas italianas piden que se conozca el idioma, o si el ingeniero que se está contratando no lo conoce, se le pide que tome clases de idioma. Entonces, el idioma es una herramienta muy importante para conseguir empleo o para mejorar el nivel académico que se puede alcanzar aquí en esta universidad, por ejemplo. Entonces, el italiano creo que es un idioma que para los mexicanos es un idioma que tiene que permite abrir muchas puertas, y bueno, les invito a estudiarlo. Y además dejé de un lado toda la industria cultural, que es otro tema que es muy importante. Entonces creo que este es un poco mi mensaje como agregada científica. Muchas gracias, Emilia. Entonces seguimos con
Gabriel, de la Embajada de Canadá en México, si puede compartir con nosotros sus ideas. Muchas gracias. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes para celebrar los 50 años del Centro de Idioma de esa gran universidad. Tengo la suerte de estar acompañado por mi mejor maestra de español, mi esposa, que por los últimos 20 años, mi esposa Patricia, se ha asegurado que habló el mejor español del mundo, es decir, el español mexicano. Y también está con nosotros aquí mi hija Ana Gabriela, que desde una edad temprana habla francés, español, inglés y entiende muy bien la importancia de hablar varios idiomas. Cuando era chiquita, era para tener un idioma secreto con mamá o con papá, dependiendo del contexto. Pero bueno, ahora que va creciendo, entiende también que es por otras razones. Como saben, Canadá es un país bilingüe. Mi idioma materno es el francés, pero la mayoría de los canadienses son anglófonos, hablan inglés. Compartimos la misma reina con nuestros amigos de Gran Bretaña. La reina Isabel también es la reina de Canadá, en papel por lo menos. Pero antes de ser una colonia británica y un país del Commonwealth, Canadá fue una colonia francesa. Y mis antepasados han luchado a duras penas para conservar su idioma y su cultura hasta el día de hoy. Mi provincia, la provincia de Quebec, por ejemplo, pues mayormente todavía en esa provincia se habla el francés, a más del 80% de la población tiene el francés como primer idioma, y ha sido una provincia receptora de inmigrantes de países francófonos por décadas y décadas. Se habla francés también en Nuevo Brunswick, New Brunswick, que es una provincia pequeña del Atlántico, donde el 50% de la población habla francés. Hay más de 1 millón de francohablantes o francófonos en la provincia de Ontario, donde está la capital Ottawa y la ciudad de Toronto, que es tal vez la más conocida en Canadá y la más grande. Y hay bolsitas de poblaciones francófonas en las demás provincias donde se conserva esa cultura, el idioma y la cultura que la acompaña. Pero como Canadá es un país tan grande, en cada provincia tanto el francés como el inglés tiene variantes. Entonces, dependiendo de la región, por ejemplo, Quebec es tan grande que cabe Francia 8 veces dentro de la provincia de Quebec. Entonces, se podrán imaginar que hay regionalismos y acentos y demás. Aquí en México, que es un país enorme, también cuenta con varios acentos, ¿verdad? Y expresiones regionales. Pues Canadá es igual. Entonces, en Quebec hay diferentes idiomas o dialectos del francés, podríamos decir, que se hablan igual en las demás provincias, y también el inglés tiene sus variantes de una costa a la otra. Para nosotros, desde chiquitos, se nos enseña que es importante hablar más de un idioma, porque incluso alguien que nace en mi provincia, yo soy de un suburbio de la ciudad de Montreal, que es la ciudad más grande de la provincia de Quebec, para conseguir trabajo hay que hablar inglés. Entonces, aunque no nos guste, hay que aprenderlo, ¿verdad? Entonces, los canadienses tienen eso en la mente. Incluso para entrar al servicio exterior hay que ser bilingüe, y si uno no es bilingüe, se nos da una clase del idioma oficial, que no es nuestro primer idioma. Entonces, los canadienses tienen eso muy, muy presente en la mente. Ahora, hablando del contexto norteamericano, mencionamos, ¿no?, ese plan de Canadá, Estados Unidos y México de tener una mayor integración, claro, como saben, económica o comercial, antes con el TLCAN, ahora con el TEMEC, pero no nada más estamos hablando de comercio y de dinero y de industrias y demás. La idea detrás, ojalá y un día se cumpla, es efectivamente una mayor integración, tal vez más cercana a la de la Unión Europea, a nivel cultural, a nivel social y demás, ¿no? Somos países, Canadá y Estados Unidos, de muchos inmigrantes. México también, ¿no? A lo mejor no parece, pero como mencionamos, en ciertas épocas ha habido olas de migración de centroamericanos, por ejemplo, pero hasta la fecha hay gente de varios países del mundo que vienen aquí. Incluso han tenido refugiados rusos en su tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de la época, México ha sido un refugio para gente de diferentes países del mundo. Canadá, como México, es un país de varias culturas, de nuestros pueblos indígenas,
También allá en Canadá hay muchos pueblos indígenas como aquí en México y se hablan más de 100 idiomas indígenas en Canadá. Y a lo mejor eso no lo sabían. Aquí en México también se hablan muchos idiomas diferentes, ¿no? Entonces siempre pensamos en los idiomas modernos tal vez o europeos que hablamos, francés, inglés o español, pero nuestros países tienen mucho más riqueza cultural y idiomas de lo que pensamos a veces. Eso hay que tenerlo en mente. La relación de Canadá y México, sobre todo desde el primer Tratado de Libre Comercio, se ha incrementado, nos hemos acercado, hemos sido buenos amigos, además de vecinos, que compartimos un vecino igual, grande, potente y a veces molestoso, y como no están aquí los colegas de la Embajada de Estados Unidos, lo puedo decir, pero los quiero mucho también, ¿no? O sea, son nuestros amigos, pero bueno, Canadá y México tenemos eso que compartimos, ¿no? Cómo tratamos nuestra relación con el vecino del medio, ¿no? Hay oportunidades de estudio para ustedes que están aquí aprendiendo idiomas, entrando en ese tema en Canadá. Si quieren aprender inglés, obviamente, vayan a Canadá. Si quieren aprender francés, vayan a Canadá. Amo Francia también y me gusta Francia, he ido y todo, pero Canadá es más cerca, entonces les digo, nada más, ¿no? Pero bueno, mientras vayan a otro país a sumergirse en otro idioma, aprenderlo bien, vayan. Entonces es una sana competencia. Y ayer le dije lo mismo en otro evento a un compañero de la Embajada de España. Yo también amo mucho España y todos. Es una sana competencia, ¿no? Entonces queremos que aprendan otros idiomas, pero también las culturas que van detrás, porque un idioma también es una cultura. Si aprenden un idioma van a entender más la cultura que viene atrás, ¿no? Entonces, y a veces es mucho más, no es una cultura muy diversa, porque la cultura francófona de Canadá es muy diferente a la cultura francesa de Francia, o la de Suiza, o la de Bélgica, o la de Mali, ¿no? O de tantos países africanos donde se habla el francés. Pero eso, el hecho de hablar varios idiomas, les abre el horizonte para conocer más culturas y tener esa oportunidad de incrementar su conocimiento. Entonces, bueno, me voy a dejar ahí porque todos tenemos que decir algo antes de que lleguemos a las preguntas, pero de nuevo muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Merci, Gabriel. Entonces, Elena, si nos puede compartir ya su presentación. Muchas gracias. ¿Será que me puedo pasar allá? Un poquito más fácil, gracias. Siguen, sí, se me escuchan, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Elena Crowther. Como ya me presentaron, directora adjunta del Departamento de Comercio Internacional de la Embajada Británica aquí en México. So it's a great pleasure to see you all here today with us. Bueno, educación, que hay mucho que decir, ¿no? Es uno de nuestros sectores claves para la embajada en cuanto a nuestra colaboración con México. No solo la parte comercial, sino nuestros colegas también de programas, de política, educación es un pilar súper clave para nosotros. Y nos sentimos bastante orgullosos también de los resultados que hemos logrado hasta la fecha con México. Por ejemplo, proveedores británicos durante la pandemia ayudaron en la plataforma federal Aprende en Casa de México, con la educación remota, el trabajo que hemos hecho con universidades como La Salle y otras también, ese intercambio de buenas prácticas entre universidades mexicanas, británicas. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado y el potencial que viene en el futuro. Entonces, muy grato estar aquí hoy tocando el tema de educación y el inglés con ustedes hoy. Y bueno, si bien el aprendizaje de cualquier idioma le da acceso a un sinfín de oportunidades, como ya hemos hablado un poquito, el idioma inglés, sin duda, es el que ha tomado más relevancia en el último siglo. Y hoy más que nunca, como en jóvenes profesionistas como ustedes, resulta necesario más que nunca hablar el inglés. Entonces, sea tu objetivo en la vida hacer negocios, pues el inglés es una excelente herramienta, ¿no? Quieres estudiar en mejores universidades del mundo, muchas de las cuales podrás encontrar en Reino Unido. Bueno, el inglés también te va a ayudar. Si prefieres leer libros, películas, escuchar los mejores podcasts, los más populares del día de hoy, pues ¿qué crees? Ya adivinaron qué les voy a decir, que el inglés te va a ayudar con eso también.
Entonces, en este mundo tan globalizado y sobre todo en este mundo post-COVID-19, las posibilidades de conectar con otras personas y de crear nuevas oportunidades de negocios se encuentran más allá de las fronteras, ¿no? Más allá de las fronteras de cada país, de cada cultura. Y aquí es donde el idioma inglés resulta indispensable para poder comunicarse. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, una estadística aquí para ilustrar un poquito el punto, el inglés es el idioma más utilizado en los negocios y es la lengua extranjera más demandada en el mundo, en el ámbito profesional. Y tan solo 375 millones de personas hablan inglés para usarlo en el negocio. Eso es una cifra muy baja, si te das cuenta. Y el 25% de la oferta laboral requiere de personas que hablen inglés. Así que hay una demanda muy fuerte que ustedes podrían ocupar. Y gracias a cifras como las anteriores, miles de empresas a nivel mundial buscan personas capacitadas para interactuar en inglés y con certificaciones adecuadas que avalen su dominio. De hecho, también en un mundo post-COVID-19, las oportunidades laborales para personas que hablan inglés han incrementado sin necesidad ni siquiera de cambiar el lugar de residencia, trabajo remoto. Según el British Council, que ya escuchamos un poquito de su trabajo, las personas que han estudiado el idioma inglés tienen claro que existen un sinfín de beneficios derivados de ello. Por ejemplo, hablando de dinero, ¿no? Los jóvenes profesionales de México pueden asegurarse de un sueldo aproximadamente 28% superior al que reciben los que no cuentan con dicha habilidad de hablar inglés, así que vale la pena. Además, la mejora de oportunidades laborales es la segunda razón más mencionada por la que muchos deciden estudiar inglés en México. El inglés también incentiva el poder crear redes de comunicación, o como se dice en inglés, el networking, es tan importante. Imagínate una agenda llena de contactos con profesionales de Europa, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico. ¿Cuál es el vínculo entre todas esas personas, esos contactos y tú? Pues es el idioma inglés, porque al contar con esa habilidad, estás eliminando las barreras de lenguas maternas, así sea para armar negocios, emprender un trabajo, de investigación, artístico, lo que sea. Puedes encontrar, gracias al idioma inglés, a las personas más calificadas y que comparten también tus objetivos y estilo de vida. Y el Reino Unido, para darnos un poquito de promoción aquí, se encuentra en una posición única para brindar ese apoyo a los países que desean mejorar su nivel o su desempeño nacional en inglés, con las habilidades y la experiencia combinadas de organizaciones que tenemos como el British Council, que ya escuchamos un poco, como mencioné, Cambridge English, Oxford University Press, Pearson, the BBC, nombres muy reconocidos en todo el mundo. Además de, como digo, muchos proveedores británicos con los cuales trabajamos en el equipo comercial de la embajada. Y esta experiencia es cada vez más buscada por las economías emergentes y en vía de desarrollo, reconociendo el papel que juega el idioma inglés en la creación de puestos de trabajo, oportunidades económicas, riqueza, que son fundamentales para la estabilidad y el crecimiento. Y muchas organizaciones también están reconociendo que sus gerentes y líderes necesitan justamente habilidades efectivas en el idioma inglés para participar en diálogos globales. Entonces, asimismo, resulta un factor súper determinante para el desarrollo profesional más rápido y el poder alcanzar mayores oportunidades, incrementos salariales. Y es por eso que existe una apuesta por la internacionalización en las instituciones educativas mexicanas, desde la educación básica hasta técnica y superior también. Casi 30% de las personas con licenciatura, solo para darles una idea del contexto, afirman saber inglés, mientras únicamente 14% de los que completaron la preparatoria lo asegura. Solo 3% de las personas con secundaria y 2% para los que terminaron la primaria. En esos niveles de enseñanza técnica superior existe esa brecha entonces entre las competencias en la lengua inglesa necesarias en el trabajo y en el futuro oportunidades y aquellas con que cuentan realmente los estudiantes. El dominio del idioma inglés es esencial para que los estudiantes que desean progresar hacia la educación superior y el empleo puedan hacerlo tanto dentro como fuera de su país de origen. Entonces, volviendo a la idea inicial, para cerrar, el inglés es esencialmente una herramienta, un instrumento clave que nos ayuda a prosperar en el mundo actual con mayor facilidad y nos proporciona independencia y autonomía. Las oportunidades laborales se multiplicarán para ustedes en cuanto al nivel de dominio del idioma, tanto en áreas gubernamentales como en empresas multinacionales, lo que sea, sin importar tu campo de trabajo. Los beneficios del idioma inglés son infinitos, pero también depende mucho de las metas que persigues al aprender este idioma, cada persona individualmente. Cada estudiante tiene un sueño
que quiere cumplir hablando inglés y como Embajada Británica, pues aquí estamos para ayudarlos. Ahorita les explicaré un poquito más lo que hacemos en el día a día en el pilar de educación. Pero muchas gracias. Hay un poquito de contexto de lo que hacemos en el Reino Unido. Feliz de tomar preguntas durante el panel. Again, it's a pleasure. Thank you. Thank you, Elena. And now, y ahora Hilda. Gracias. Muy amables a todos por su presencia hoy. Quisiera primeramente agradecer, por supuesto, a la Universidad La Salle por esta invitación y también hacerles patente la felicitación de la Embajada de Francia por estos 50 años de su Centro de Lenguas. Bueno, yo tengo una presentación que es quizá un poquito larga, así es que voy a cortar algunas diapositivas, perdón. Pues yo les voy a hablar antes que nada de un contexto del idioma francés para que podamos entender un poquito pues la importancia y el interés para ustedes estudiantes de hablar este idioma. Primeramente quisiera presentarles algunas cifras significativas acerca del francés en el mundo. Según los datos más recientes de la Organización Internacional de la Francofonía, existen actualmente 321 millones de francófonos en el mundo. Esto nos da una idea de la amplitud y la importancia del idioma. Es la quinta lengua más hablada en el mundo, un idioma que está presente en los 5 continentes, que es el idioma oficial o uno de los idiomas oficiales, no solo en la ONU, en la Unión Europea, sino en varios organismos internacionales. Es el idioma oficial en 29 países, como los que ven mencionados, y el idioma administrativo en 38 países más. También es el 4º idioma que más se usa en la comunicación por Internet. Y, por ejemplo, un dato curioso es que existe una red de enseñanza, digamos, a la francesa en el extranjero, gracias a la presencia de 430 liceos franceses que están presentes en 130 países y que escolarizan a 235,000 alumnos. En todos los niveles, casi en algunos países existe desde preescolar hasta la preparatoria. Entonces, bueno, esto les da una idea. La siguiente pueden ver algunos datos más específicos sobre el francés en México. Hay 350,000 personas que aprenden el francés, según una encuesta que realizamos en la embajada en el año 2017-18 y que seguramente pues ya se rebasó por mucho. Además de que no todas las escuelas a las que invitamos a participar nos hicieron llegar a tiempo sus respuestas. Existen en México 5 liceos franco-mexicanos, como los que acabo de mencionar, que escolarizan a más de 5,000 alumnos, 32 alianzas francesas en todo el país y un centro cultural que es el Instituto Francés de América Latina en Ciudad de México. Además existen 80 centros de exámenes DELF-DALF, que son las certificaciones oficiales de francés, y estos centros están igualmente presentes en prácticamente todo el país. De hecho, es una de las redes más extensas, la número 1, fuera de Francia en cuanto a centros de exámenes. Además, otro dato interesante es que en México existen 17 universidades públicas y 8 universidades privadas que proponen una licenciatura de enseñanza del francés o de enseñanza de idiomas con una vertiente en francés. Bueno, la siguiente la voy a pasar, por favor. Después quisiera también mencionarles que actualmente estamos llevando a cabo en la embajada y particularmente en nuestro servicio de cooperación lingüística y educativa, una campaña, un programa para difundir el francés en las escuelas públicas. Esto fue posible gracias a que se firmó un acuerdo marco en 2019 y a que este programa, a pesar de la pandemia, se ha podido implementar a distancia, gracias, entre otras cosas, al apoyo del IFAL y de la Alianza Francesa. ¿En qué consiste este programa? Queremos que cada vez más escuelas públicas propongan la enseñanza del francés
Inicialmente se hizo para secundarias, pero ahora se ha extendido y hay escuelas como primarias, también hay preparatorias, la red del CONALEP, incluso el IMBA, con muchas escuelas que tiene de arte, y otras escuelas como las universidades tecnológicas que también nos han pedido apoyo en este sentido. Nuestra participación concierne esencialmente dos tipos de apoyo: un apoyo para que los profesores optimicen su nivel de idioma, gracias a las alianzas francesas donde pueden tomar cursos, y un apoyo en lo que respecta a la didáctica, pues les ofrecemos algunas formaciones sobre la enseñanza del francés. Voy a pasar las dos siguientes diapositivas, por favor. Y también quisiera decirles que en la embajada estamos muy conscientes de que aprender un idioma es esencial en la época actual por la mundialización, como mis colegas ya lo comentaron, y es por esto que también nos interesa mucho desarrollar programas para los jóvenes. Tenemos varios concursos que son implementados desde Francia, por ejemplo, para jóvenes que en México están escolarizados en lo que se llama las secciones bilingües. ¿Qué es esto de las secciones bilingües? Pues es un programa que consiste en que en alguna escuela, por ejemplo, en este caso son preparatorias, están impartiendo materias del programa, pero en idioma francés. Por ejemplo, no sé, historia del arte o historia de México o apreciación de teorías artísticas, etcétera, en idioma francés. Entonces, tenemos también un concurso. Por ejemplo, este año se fueron 2 chicos a un programa bastante interesante con chicos de todos los países que tuvo lugar en Francia y en la ciudad de Vichy. Tenemos desde luego programas de movilidad universitaria, tanto para las carreras de todos los campos, como específicamente para los profesores de francés. Y debido a la pandemia, implementamos más el tipo de formaciones a distancia que permiten obtener la licenciatura o el máster en justamente enseñanza del francés. Por otro lado, decirles, bueno, ¿por qué es importante hablar francés? Consideramos que además de todos los aspectos que generalmente entran en juego, se puede mencionar también la gran relación que existe tradicional y de muchos años y siglos incluso entre Francia y México, que tienen estrechas relaciones en muchos ámbitos. Esto se traduce, por ejemplo, en una importante comunidad francesa en México, de unos 40,000 ciudadanos franceses que radican ahora en México, la presencia de más de 550 empresas francesas en el territorio nacional, prácticamente que cubren todo el territorio. También tenemos una cooperación muy activa en lo que respecta a la cultura, la educación, el aspecto académico. En el campo de la investigación también, por ejemplo, Francia es un país con una gran tradición en materia de investigación. Existen en Francia 300,000 investigadores y 75,000 estudiantes de doctorado, además de 265 escuelas donde se puede cursar un doctorado. Sin dejar de lado todo este aspecto, también podemos mencionar actualmente los grandes progresos e innovaciones que se han hecho en el campo digital, en el terreno de los videojuegos, la robótica, pero también la arqueología, la oceanografía, la climatología, los estudios espaciales, en fin, hay toda una gama de posibilidades y de campos que se están desarrollando con mucho éxito en Francia y que por supuesto llaman la atención de nuestros jóvenes en México. Como somos conscientes de toda esta participación y de todas estas posibilidades que se abren a ustedes en el terreno de los idiomas, en la embajada organizamos cada 2 años un foro del empleo. Este foro nos permite poner en contacto, por ejemplo, a estudiantes egresados que hicieron estudios en Francia o que hicieron estudios de francés, que hablan el francés, y los ponemos en contacto durante ese foro con las empresas francesas presentes en México, como una especie de speed dates o de entrevistas,
para que eventualmente puedan dejar su currículum, etcétera, y ver posibilidades de empleo. También ofrecemos talleres de cómo prepararse para una entrevista de trabajo a la francesa, cómo escribir un currículum según el modelo francés, etcétera. En la siguiente diapositiva, pues simplemente mostrarles, creo que es la siguiente, creo que ya avancé muy rápido, perdón. Aquí pueden ver ejemplos de las empresas francesas que tienen presencia en México. Creo que muchas de ellas pues les hablarán sin necesidad de explicación: Danone, Decathlon, no sé, Airbus, L'Oréal, Bic. Bueno, son empresas que ya forman parte casi de nuestra vida cotidiana. Y finalmente terminar pues dándoles algunas cifras de movilidad muy rápidamente. En la siguiente, por favor. Pueden ver que en 2020-2021 hubo 2,749 estudiantes mexicanos que se fueron a Francia en movilidad, y esto a pesar de que salíamos pues del contexto de la pandemia. Francia es el quinto país de predilección de estudiantes mexicanos para hacer estudios de posgrado. Y bueno, pueden ver un poco más desglosado que la mayoría de estos estudiantes van a las universidades, pero también se inscriben en escuelas de comercio, de ingeniería, de arte y también incluso en liceos. Por niveles, en la siguiente diapositiva, pues pueden ver que hay una gran preferencia por el máster, pero también existen muchos alumnos en licenciatura y también en doctorado. Para terminar y a manera de conclusión, yo quisiera resumir estas ideas de por qué es interesante, importante, qué me beneficia el aprender el francés. Aprender un idioma en la época actual ya no es suficiente. El francés es una lengua que, como ya se mencionó, se habla en los 5 continentes. Es una gran ventaja para la trayectoria profesional porque te puede permitir encontrar un trabajo quizá en alguna de estas empresas, en un organismo internacional, etcétera. Te permite tener acceso al mundo de la cultura francófona, la literatura, las artes, los grandes pensadores, pero también al mundo actual de la creación digital, la innovación, etcétera. Es una ventaja para que hagas tus estudios o los prosigas en Francia o en algún otro país de habla francesa. Y, como ya decíamos, uno de los idiomas de las relaciones internacionales y un idioma para comunicar en internet. Por supuesto, si a mí me preguntan por qué estudiaste francés, y dejando de lado toda esta parte muy estadística, yo les puedo decir que empecé a estudiar el francés cuando estaba en secundaria, en una secundaria pública en Ciudad de México. Era de las pocas secundarias en aquel entonces en las que se ofrecía el francés como idioma obligatorio. Tuve la suerte de tener una excelente maestra que hizo que me enamorara del idioma, y creo que si hoy estoy aquí frente a ustedes, pues es realmente por eso, porque siempre tuve una fascinación y la sigo teniendo por el idioma francés. Así que mucho ánimo, láncense a estudiar los idiomas. Si les gusta el francés, excelente, pero pues ustedes saben que vivimos en una época de diversidad lingüística. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Pues con el poco tiempo que tenemos disponible, nada más brevemente voy a resumir lo que hemos practicado. De Italia, hemos visto la importancia de la tradición de la ciencia, lo que ha aportado la tecnología y lo que como consecuencia el sólido sistema de educación en Italia ha resultado en la generación y posicionamiento de la ciencia y la tecnología, y ese es muy atractivo para nuestros estudiantes en lo que es opciones de estudios en Italia y el estudio de italiano, el idioma. Me gustó lo que dijo ya del idioma como una herramienta importante para el conocimiento y para la
promoción de tecnología y colaboración. Perdón que no estoy haciendo justicia a todo lo que han practicado, pero necesitamos ya llegar a las preguntas. Pero muchas gracias por sus comentarios. Por parte de Canadá, creo que el comentario sobre el bilingüismo, el fenómeno de que las familias viven ya un ambiente multicultural y multilingüística. Su propia familia es evidencia de eso, pero en Canadá en sí viven en esa convivencia de muchas culturas y también hizo el paralelo de México y la convivencia con nuestras culturas originarios, de la gran contribución que las lenguas indígenas puede aportar a nuestros países. Y claro, entre México y Canadá tenemos el vecino que tenemos que convivir con ello y estrecha nuestros lazos entre nuestros dos países. Elena hizo una presentación magistral de la importancia de inglés y la convivencia de inglés, la necesidad, la importancia de estratégica para cualquier profesionista de poder moverse y proyectarse con esas bases lingüísticas en inglés, que es casi universal ahora. Y compartiste con nosotros todos los apoyos que la Embajada británica ofrece a la comunidad aquí en México, y incluyendo ya cosas como los editoriales y los programas de colaboración, la colaboración científica que todo está brindado a través de la Embajada y el Consejo Británico. Y finalmente, Hilda, pues la presencia de francés aquí en México, toda la comunidad francesa es muy evidente aquí en México, pero también es importante saber que francés es también el tercer idioma oficial compartido en la diplomacia, en los negocios, y es importante para nuestros universitarios considerar eso como un plus para su currículum y su avance profesional. Comentó sobre grandes proyectos y programas que la Embajada aporta aquí en México. También para las escuelas públicas, que aunque nosotros somos una institución privada, la salud general de educación es importante para todos. Entonces, creo que es importante saber ya la preocupación de elevar el nivel de inglés, de francés en la República Mexicana. Creo que todos han comentado de la gran ventaja de un idioma en la relación comercial, científico y por supuesto diplomático que nosotros tenemos a través de idiomas. Entonces no quiero extenderme porque es muy obvio ya el mensaje de cada uno de ustedes. Están aquí con nosotros todos. Estamos convencidos ya de la ventaja de el dominio de idiomas y el gran aporte a nuestra sociedad. Entonces, quiero empezar con una pregunta, que estas preguntas son de nuestros estudiantes que quieren que nosotros preguntamos a ustedes.
En su experiencia profesional, ¿cuáles han sido los beneficios que le ha brindado el saber otros idiomas? ¿Qué ventajas? Yo creo que es una pregunta muy obvia, pero si puede hacer un breve comentario con una anécdota o algo que puede ilustrar el beneficio de otro idioma en su trayectoria profesional. ¿Podemos empezar con Gabriel? Sí, claro, muchas gracias. Pues muy brevemente, pues dos cosas. Por el dominio del español, en mi caso, he podido vivir en Ecuador, en Costa Rica, ahora en México, y desarrollarme en mi ámbito profesional en Latinoamérica, y también desde Ottawa, trabajando sobre países de Centroamérica. Y hoy mismo, una anécdota, fue un evento celebrando la independencia de Ucrania en un ambiente un poco más triste, en la delegación de la Unión Europea, y por eso tengo aquí los colores de Ucrania, y ahí pude hablar francés con mis colegas suizos y franceses, inglés con mis colegas americanos y alemanes, y español con mis colegas ucranianos y de la Embajada de España. Entonces, en un evento diplomático es así, pasamos de un idioma al otro, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo es algo que es muy beneficioso. Bueno, yo no tengo anécdotas, pero soy física, entonces para mí el inglés es obligatorio. Entonces tenemos los físicos, los científicos, trabajamos en inglés. Y el español, lo dije cuando empecé mi pequeña presentación, sin el español yo no estaría aquí. Y no estudié español con un enfoque profit. Estudié español porque hace 20 años llegué a México, me encantó el país y decidí que quería conocer el idioma para entrar al país, para conocerlo mejor, su cultura, sus ciudades, su campo, que es quizás lo que más me interesa. Y estudiar el español me abrió muchas puertas. A mí me interesan mucho los derechos humanos y para trabajar de voluntaria de derechos humanos y finalmente llegar a este puesto que no estaba en mis planes de vida. Mi anécdota es, pues, tener conocimiento de otro idioma es la razón por la cual estoy sentada aquí con ustedes el día de hoy. Cuando llegué a México necesitaban a alguien en la embajada que podía empezar en un mes, 2 meses, entonces empaqué todas mis cosas en Londres y pues me mandaron acá y yo feliz de la vida y fue gracias al español que pude decir, pues yo levanto la mano, me voy a México. Y también en el futuro tengo la suerte de que después de mi tour aquí en México me iré a pasar 4 años también en Brasil y el poder decir que hablo portugués también me ayudó también mucho cuando levanté la mano y me postulé para ese puesto también. Entonces mi anécdota es mi mera presencia aquí con ustedes, pero también como han mencionado mis colegas en el día a día, también es clave para nosotros entender a fondo, a profundidad el mercado mexicano, establecer esas relaciones duraderas, genuinas, robustas con nuestros contactos, entender muy bien cómo funciona el mercado acá y también vinculándolo otra vez con el tema de educación, conocemos a muchos contactos acá, sean ministros del gobierno mexicano o empresarios que estudiaron en Reino Unido. Tenemos un sistema de becas que se llama Chevening y conocemos a muchas personas que usaron esa beca hace 30, 20, 50, 10 años. Entonces, eso, poder compartir un poquito los 2 idiomas nos ayuda pues infinitamente con esos contactos. Sí. Bueno, yo no tengo, no me viene a la mente una anécdota en particular. Lo que sí podría decir de una manera un poco metafórica es que toda mi vida profesional es una gran anécdota con el francés, que simplemente yo no estaría hoy aquí si no fuera justamente porque pues decidí estudiar ese idioma desde la primera vez y no lo volví a dejar. Y volver a decir que yo valorizo mucho actualmente el hecho de trabajar en un ambiente donde el francés es mi lengua de trabajo de todos los días y pues efectivamente es algo que no me hubiera podido ocurrir seguramente si no hubiera estudiado este idioma. Muchas gracias. Vemos aquí en la audiencia jóvenes o profesionistas que somos
ciudadanos globales ahora. Y este es un concepto, una responsabilidad compartida que cada día es más y más importante para nosotros. ¿Qué recomendaciones pueden dar a esta comunidad universitaria como profesionistas, como estudiantes, futuros profesionistas? ¿Cómo podemos lograr ser ciudadanos globales, productivos, éticos en nuestro entorno ahora? Muy buena pregunta. Bueno, yo diría, para ser un buen ciudadano global, lo que estamos diciendo, tenemos que aprender otros idiomas, pero aprender esos idiomas no nada más con el fin de poder trabajar en ese idioma. Hay que aprender ese otro idioma o esos otros idiomas queriendo conocer la cultura que hay detrás. O sea, la mejor manera de aprender un idioma es amar la cultura que la acompaña. Entonces, es lo que yo diría. O sea, no traten de aprender un idioma solo como una transacción en su vida. Voy a aprender esto para obtener ese puesto. Aprendan, pero consideren aprender la cultura que acompaña el otro idioma. Sería mi respuesta. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Y aprender un idioma quiere decir abrirse a una cultura. Un ejemplo muy sencillo, el latín. Los romanos no tenían los vocábulos para el comercio, porque el comercio era de los fenicios. Entonces, los vocábulos latinos para el comercio tienen su origen del idioma fenicio. Cada cultura, dependiendo de cómo es, formó su idioma. Entonces, aprender el idioma quiere decir entrarle a la cultura. Y mi recomendación siempre, con todos, es que sean curiosos y que sigan sus curiosidades y esto ayuda a aprender muy, muy rápido y sin dificultades, y luego vendrá el día en que lo que han aprendido les pueda servir. Sí, para no repetir lo que han dicho, 100% de acuerdo. Creo que aprender un idioma y aprender y conocer la cultura de un país van de la mano. Aprendes el idioma y aprendes de la cultura y viceversa. Y también es un poquito respeto, ¿no? También, aunque no sea tu idioma favorito, el que estás aprendiendo, o solo puedes hablar pocas palabras, es un gesto de buena voluntad, de respeto también poder intercambiar por lo menos un saludo con tus interlocutores. Entonces, yo creo que es eso. Ir buceando, digamos, a fondo en ese idioma, en esa cultura. Cuando estás aprendiendo el idioma, no limitarte a las clases, sino algo que te llame la atención también. Usa fuentes de noticias, leer artículos de BuzzFeed, conocer un poquito el sentido de humor de un país, de una población, de una gente. Conocer también amigos con los cuales puedes hablar únicamente ese idioma, y ahí conoces, no solamente la parte formal, la parte de negocio, la parte educativa, administrativa, sino más a fondo cómo piensa, cómo opera esa comunidad. Entonces, es un poquito, como digo, inmersión total. Gracias. Bueno, el consejo que yo podría darles, que es un consejo que daba muy seguido a mis alumnos, es no dejen de leer, no dejen de buscar. Yo creo que en este mundo actual ustedes tienen una gran ventaja, y es que tienen acceso a prácticamente todo y a veces sin tener que moverse del lugar donde están. Les doy un ejemplo. Cuando yo estudié francés en la prehistoria, pues yo estudiaba con unos cassettes, ¿no? Era la época en que se usaban estos métodos de repetir y repetir. Y solamente teníamos unos cassettes o teníamos nuestro librito con unas imágenes que explicaban. No digo que no sea útil, gracias a eso aprendí, pero ahora ustedes tienen la posibilidad de ver las noticias, ver los documentales en directo, una infinidad de películas por internet, de series, etcétera. Yo creo que en esta época ya no hay un pretexto para no querer adentrarse en el conocimiento de los idiomas. Cualquiera que sea el que estén estudiando,
pues ahora tienen miles de recursos, así es que hay que aprovechar todo y como decían mis colegas, la curiosidad es fundamental, no quedarse a nivel de superficie, sino siempre seguir buscando y entre más buscan, pues más cosas les van a interesar sobre ese idioma y lógicamente van a conocer no solo los recursos lingüísticos, sino todo lo que hay detrás de todas estas estructuras y que es una forma de ver el mundo, una forma de pensamiento. Así es que, pues, bueno, aprovechen todo ese potencial que tienen. Pues muchísimas gracias. Tenemos el lujo de tener un panel de expertos para compartir esta celebración con nosotros hoy. Quiero cerrar expresando mi agradecimiento por sus palabras, por lo que han compartido con nosotros y el reto que nos ha dado que el idioma es una herramienta de hacer algo. Ustedes son muy poderosos, pueden cambiar el mundo. En lo que ustedes se dedican, pueden compartir con todo el mundo a través del idioma, a través de sus competencias profesionales. Entonces, les felicito por lo que ustedes tienen como potencial para hacer este mundo mejor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir esta tarde con nosotros y esperamos que ustedes sienten en casa y que nos visitan más a menudo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. A continuación, escucharemos el mensaje de cierre que nos dirige la maestra Ana Marcela Castellanos Guzmán, vicerrectora académica. Muy buenas tardes a todas y a todos. La Universidad La Salle se honra en recibirlos en esta su casa. En la época actual, todos los actores en el sector educativo tienen acceso inmediato a lo que sucede en todo el mundo. Esto nos genera un gran reto, lograr una educación de calidad a nivel global. De parte del licenciado José Francisco Flores Gamio, rector de la Universidad La Salle, agradecemos a todos su presencia, a todo el equipo del Centro de Idiomas de nuestra universidad por su dedicación a lo largo de estos primeros 50 años, a las autoridades que nos acompañaron, a los catedráticos que fortalecen esta universidad día con día, a los directivos, invitados especiales, a todos los panelistas y diplomáticos que participaron, a los egresados de nuestra escuela y muy destacadamente a nuestras y nuestros estudiantes que hoy tenemos el gusto de que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia en este evento conmemorativo del 50º aniversario del Centro de Idiomas de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Este evento adquiere especial relevancia a la luz de un acontecimiento que lo enmarca y que deja huella en nuestra comunidad. Estamos festejando los primeros 60 años de educación universitaria lasallista en México. La Universidad La Salle es una comunidad educativa sustentada en un modelo de formación integral que forma profesionales con valor, competentes, con sensibilidad y responsabilidad social, con proyección local e internacional, es decir, agentes de cambio que marquen la diferencia en los espacios donde se inserten. Permítanme señalar la importancia de lo que implica tener un robusto centro de idiomas en la formación de los alumnos. Ya hemos escuchado mucho sobre la importancia de las lenguas, sobre todo lo que nos aporta y el mundo que nos abre, cómo nos sensibiliza y comunica con el otro, no solo para entenderlo, sino también para sentirlo y reconocerlo. La lengua es el vehículo indispensable para ubicar a nuestras y nuestros estudiantes en un mundo global, para formar ciudadanos, que sean ciudadanos del mundo,
Es imperativo para las nuevas generaciones contar con un segundo y un tercer idioma en el desempeño de su vida profesional y personal. Una educación integral trae consigo la internacionalidad e interculturalidad de nuestros docentes, estudiantes y colaboradores administrativos, por lo que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. En este mismo sentido, y para ratificar el rumbo que debe seguir esta universidad, recordemos uno de los desafíos que asumimos todos como comunidad y que fue marcado por nuestro rector, el hermano José Francisco Flores Gamio: la internacionalidad como actividad prioritaria, la cual debe abarcar el plurilingüismo y la multiculturalidad. De esta forma, debemos caminar a una sociedad pluralmente diversa, lo cual incluye variables de carácter cultural, religioso, socioeconómico, educativo, familiares y, por supuesto, lingüísticos. La lengua es, por naturaleza para el humano, el vehículo de comunicación por excelencia. Así, nuestro Centro de Idiomas contribuye a fortalecer las capacidades de nuestras y nuestros alumnos para ubicarlos en una sociedad sin fronteras, donde interactúan múltiples culturas, coinciden complejas realidades y procesos del mundo actual, sin que, por supuesto, esto vaya a significar olvidar nuestra identidad. Esto es, lograr un sano pluralismo social, étnico y cultural que permita hacer frente a los desafíos del mundo. Nuevamente, muchas felicidades a todos en el marco del 50º aniversario de nuestro Centro de Idiomas. Que nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, y nuestro santo fundador, Juan Bautista de la Salle, nos bendigan e iluminen en los próximos 50 años de historia. Muchas gracias, Indivisa Manent.